aquellos días, levantándose María, fue deprisa a las montañas de Judea, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y aconteció que en cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó con voz fuerte, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a verme? Tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirá cuando te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Y desde ahora me llamarán todas dichosas todas las generaciones. Dice lo siguiente: ahora me llamarán dichosa y bienaventurada todas las generaciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, familias, creo que ahora, a través de este programa, que es muy especial, en el que podemos hablar y decir muchísimas cosas en torno a la fiesta que celebramos en nuestra patria, que es una gran riqueza cultural. Si hablamos simplemente que habláramos de cultura, tendríamos una gran riqueza, Jesús. Así es. ¿Cómo allí nos encontraríamos con el aspecto tanto de un pueblo antiguo aquí en nuestra patria, un pueblo también de cultura, con sus características propias y su idiosincrasia, a través de la cual, para un pueblo que venía como conquistador, en algún momento para ellos significaba algo contrario a lo que traían como cultura. Y eso precisamente fue lo que hizo que en algún momento fuera un enfrentamiento, de tal manera que las culturas no llegaban a amalgamar una con otra, sino que por el contrario se impuso una sobre la otra y destruyó los grandes valores que teníamos o que se tenían en ese tiempo y en esa patria, que se tenían en ese acontecimiento. Sin embargo, tenían grandes riquezas que por desgracia se perdieron. Y digo por desgracia porque incluso dentro de la misma iglesia hubo grandes evangelizadores con una gran cultura, pero que con una visión un poquito cerrada, miraron solamente una perspectiva sin mirar todo el abanico que tiene una cultura. Y no miraron las cosas buenas que tenía esa cultura. Esa fue la primera, yo diría, una de las desgracias. Pero también una cosa buena fue que llegó a nosotros, a nuestra patria, llegó también esa otra visión, esa visión de una vida cristiana, y en la cual, de una manera muy particular, no se nos presentó así como dicen, de manera desde la autoridad, sino se nos presentó desde lo más abajo, Juan Diego. Y con esto comenzamos un poquito. Yo creo que uno de los elementos que podríamos en algún momento destacar para esta fiesta de la Virgen María en su advocación de Guadalupe. Sí. Pues bien, vamos a entrar un poquito ahora en este tiempo. La alegría del mensaje de esta fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, en este día guadalupano, el día de mañana, domingo, por cierto, 12 de diciembre, domingo, cayó en un día especialísimo, como tú ya decías hace rato. Nos ofrece también la palabra de Dios, que nos comunica a través del apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, recordándonos ese maravilloso núcleo central del anuncio cristiano. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Y puesto que ya nos dice, son ustedes hijos, Dios envía a sus corazones su Espíritu, que nos hace clamar, Abba, Padre. Y ya aquí es donde entra una de las cosas más maravillosas. Somos hijos y por lo tanto herederos. Y en este sentido, el texto de San Pablo es históricamente el primero que aquí podemos decirlo de manera muy abierta y clara. Hace mención de María. Es el primer texto con la carta a los Gálatas donde dice que de nacido de una mujer. Pero también leemos ya también en la lectura de Isaías, donde se la dará muestra. Dice, he aquí que una virgen concebirá. No nos dice nada más.
ni quién será, ni mucho menos. Acá ya nos dijo, el apóstol Pablo sí es un poquito más explícito. ¿Por qué? Porque Pablo vivió, experimentó la cercanía, sobre todo de Lucas, de Mateo, que eran los más cercanos de Juan, que eran los más cercanos en el sentido sobre todo del Señor, y que conocieron a la Virgen María. Y más aún podemos decirlo así, posiblemente Pablo también tuvo esa dicha, sí, probablemente, de conocerla por el tiempo. Entonces tenemos que hablar un poquito sobre todo que Pablo escribió esta carta en el año 54 más o menos, en su tercer viaje en su misión apostólica. Aquí que María no es nombrada por su nombre propio, pero es la mujer en cuestión, y no puede ser otra sino ella. San Pablo hace de esta mujer la garantía más cierta y más segura sobre esa humanidad del Señor. Es decir, estuvo aquí en medio de nosotros, llegada a la plenitud de los tiempos, enviados a su Hijo, nacido de una mujer. Y nos dirá el Evangelio de San Lucas que leíamos el domingo pasado, cómo en algún momento esa mujer se expresa, ese nacimiento del Hijo de Dios se expresa en el tiempo, en tiempos del rey Herodes, de Pilato, de los tetrarcas, Filipo y otros. Y luego nos habla cómo en algún momento en este caso los sumos sacerdotes, estaban presentes y dan los nombres también, es decir, estuvo incluido en el tiempo, en una humanidad de la cual María no se puede en algún momento, o sea, no podríamos en algún momento decir, es que no existió, es un espíritu, Jesús no va a ser un espíritu. No, Jesús es la realidad humana en medio de los hombres, es la realidad que se manifiesta en medio medio del mundo en su encarnación. Yo les enviaré un Redentor. Y aquí esperábamos eso desde el principio de la creación y se hace una realidad, como nos dice el apóstol Pablo. Al llegar la plenitud de los tiempos, Dios se manifiesta en el hombre en su encarnación y nos trae la salvación, que es el hecho central a través del cual se eleva, sobre todo en este sentido, esa dignidad de hijos. Nos lleva a nosotros a decir, somos hijos en el Hijo. Aquí es donde viene una de las cosas muy importantes para quienes en algún momento tienen dudas en el contexto mariano, en el contexto de María. Yo creo que tendrían que plantearse una pregunta seria, y esa pregunta es, ¿quién es María? Pero no solamente porque me han dicho, no, la palabra de Dios y en el contexto histórico, los elementos se van dando sobre todo a través de los cuales se va explicitando, se va aclarando, se va haciendo más visible esa realidad de la cual en algún momento María es como el faro, en el cual de alguna manera la luz, ella es el faro y la luz es Cristo. Están íntimamente unidos, el faro y la luz están íntimamente unidos, porque desde allí brota el camino para poder mirar el puerto seguro. Me viene luego a la mente este pasaje sobre todo de Lucas. ¿Qué dice el ángel Gabriel? ¿Cuál fue el primer saludo? Llena de gracia, el Señor está contigo. No le dice el Señor te llenó ahora, no, dice llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Cuál es el saludo de Isabel? Bendita tú entre las mujeres, porque se cumplirá lo que Dios te ha dicho y porque tú has creído. Y luego enseguida viene la respuesta de María. Dichosa y bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Hermanos, familia, comunidad, católico, cristiano católico, cuando tengas esas dudas en el contexto mariano, es bueno que profundices dentro de tu fe, sobre todo en el contexto de tu iglesia. No lo busques fuera, no lo busques por allí en ascetismos, en otras cosas que en algún momento te van a alejar de la verdad y te van a alejar de tu vida cristiana católica. Porque ese es el gran error que a veces cometemos. Vamos a buscar donde no hay la fuente del agua, sino que la buscamos por allí en pequeños charcos, y esos no van a dar resultado. Vas a beber un agua sucia, de la cual no es la agua prístina que en algún momento debería de tener, sobre todo ese momento tan importante de descubrir el gran valor de quien en algún momento llevó en su seno al Hijo de Dios. Qué buenas palabras, sobre todo en ese sentido, cuando acabamos de escuchar qué es lo que en algún momento sobre todo establece el Concilio Vaticano II, con el título de María, Madre de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Madre de Dios? Esto es la pregunta que algunos hacen. Bueno, ¿qué Dios no es el creador, es el infinito? Sí, esto no podemos en algún momento negarlo.
¿Qué es lo que nosotros aclaramos? Aclaramos esto. Es madre de Dios en el sentido del Hijo encarnado, que es el Hijo de Dios. No es nomás un hombre, es Hijo de Dios. Y Dios como el Padre, y Dios como el Espíritu. Por lo tanto, podemos decir con toda tranquilidad, sin quitarle ni ponerle mucho más ni mucho menos, María es madre de Dios en el sentido de la presencia humana de Cristo en la encarnación. Y en eso no podemos quitarlo, familias. Por eso tenemos ese grande, yo digo, desde el corazón nos brota ese agradecimiento, decir, María es mi madre. Yo le digo a veces con palabras un poquito fuertes, pero ahorita no las voy a decir por estar en el aire, pero a veces por allí es bueno cuando hay alguna situación de las que se niega la maternidad de María. Yo sí digo, en algún momento, yo tengo madre. Sí, así es. Y así es. se oye mal, pero algunos dicen, yo digo enseguida, y otros ni madre tienen. Así es. Perdón por la expresión, pero es una expresión real. O sea, estoy hablando de maternidad, no estoy hablando de una maldición, no estoy hablando de una palabra grosera. Estoy hablando en un contexto, ciertamente jugando con las palabras. Por eso el pasaje de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en ese capítulo 4, verso del 4 al 7, nos presenta la encarnación del Verbo en el amplio panorama de la teología en las misiones divinas. En la plenitud de los tiempos, óiganlo de nueva cuenta, el Padre envía a su Hijo, que ha nacido de una mujer, que ha nacido bajo la ley, en aquel momento expresado sobre todo para rescatar a los que estaban bajo la ley y de alguna manera muy particular, conferirles esa adopción de ser hijos, darles esa oportunidad de vivir la experiencia sobre todo de la salvación, igual que el Hijo, de ser de una manera participativa totalmente. Lo que es el principio de la salvación en Cristo se da para todos los hombres. Y por eso podemos decir que este texto, en algún momento breve y solemne, es una síntesis tanto cristológica como teológica de los dos puntos. Y si hablamos un poquito más amplio, diríamos eclesiológica, porque la iglesia lo sigue presentando, en el cual se reconoce ese sentido sobre todo mariológico de la presencia, sobre todo del Hijo en aquella madre. Por otra parte tenemos, yo creo que de alguna manera sobre todo siempre presentar este objeto que de alguna forma es meditación también de la iglesia. Decir que María es nuestra madre es expresarle esa maravilla sobre todo de lo que viene siendo propiamente la realidad de nuestra vida cristiana. Somos engendrados en el Hijo, como dice, somos de filiación divina. Por eso los santos padres o los padres de la iglesia en algún momento se han fijado en todo momento aquellas situaciones que componen esta síntesis cristológica, y nos presenta el Evangelio después del anuncio del ángel. Se fue presurosa, pero nos dice no ansiosa sino presurosa, rápido, se sintió que debía de estar allá con Isabel. Caminó hacia la casa de Isabel para acompañarla en la última etapa de su embarazo. Presurosa caminó también ese camino hacia Jesús cuando faltó vino en la boda. Ya, dice, con los cabellos grises por el pasar de los años, caminó hasta el Gólgota para estar al pie de la cruz junto a su Hijo. Por eso decimos, las palabras de Jesús son muy importantes en el momento de la cruz. Allí está tu madre, allí está tu Hijo. Y en este sentido y en este umbral de oscuridad, de dolor, no se borró ni se fue en algún momento. Caminó para estar allí, para junto a su Hijo acompañar aquel acontecimiento. No se alejó, no se frustró, por el contrario, sufrió el dolor de la cruz. Y viene a mi mente las palabras del anciano Simeón, que es lo que en algún momento el Evangelio de San Lucas nos narra. El anciano Simeón, ¿qué le dice? Le dice, una espada atravesará tu corazón. Una espada atravesará tu corazón, una espada de 7 filos. Es decir, tu dolor será profundo, será muy grande ante el acontecimiento que vendrá para ti. Sin embargo, dice, María guardaba todas estas cosas en su corazón. Y hoy tenemos pues también ese camino para el acompañar a Juan Diego. Creo que ese camino sigue siendo un camino en el continente, un camino en nuestra patria. Por medio de una imagen, por medio de una estampita, por medio de una vela, por medio de una medalla, por medio de un rosario, por medio del Ave María, entra en una casa, entra en una celda, en una cárcel, en una sala de hospital, en un asilo de ancianos, entra en una escuela, en una clínica, en una rehabilitación, entra hoy aquí en esta estación de radio para ustedes, familia, para decir,
¿qué no estoy yo aquí que soy tu madre? Aquí tenemos unos elementos, yo creo que, y ¿por qué lo decimos aquí? El Nicamo Powa en el 119 nos habla precisamente de eso, las palabras, ¿qué no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que temes? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Qué es lo que en algún momento no te deja caminar? Y yo creo que en esto tenemos una de las grandes riquezas, y ¿quién más que nadie sabía de cercanías? Sino aquella mujer que en algún momento llevó en su corazón, llevó en su seno, llevó en su vida al Creador, llevó en su vida al que era el Salvador, llevó en su vida al que transmitiría el Espíritu dentro de su iglesia. Yo creo que esto lo podemos en algún momento, sobre todo, señalar con elementos. Es una mujer que camina con delicadeza, es una madre que se hace presente ante el dolor y sufrimiento de los hijos, se hace hospedar en la vida de familia, desata uno que otro de los nudos y lazos que en algún momento, sobre todo, se convierten en problemas que ocasionan dificultades en las familias, los matrimonios, la iglesia, la comunidad. Nos enseña a permanecer de pie en medio de las tormentas, como ella lo estuvo junto a la cruz. Nos enseña también en algún momento a vivir aquellos acontecimientos que la misma iglesia vivió durante muchos años. La iglesia, no ha sido, en algún momento voy a decir la palabra, en sus elementos. En sí misma es santa. En sus elementos, la iglesia en algún momento ha fallado. Y ha fallado catastróficamente porque se ha metido en elementos que no le competen. Hablando de historia, hablando de otras cosas, tenemos siglos, tenemos etapas, tenemos historias, tenemos elementos, tenemos personas que en algún momento, en lugar de presentar una imagen maravillosa de la iglesia, presentaron una imagen de la iglesia con dolor, con sufrimiento, con angustia, con pecado, con maldad, con egoísmo, y una historia que a veces no dejó que se manifestara plenamente lo que es la iglesia en sí como la portadora de Jesús. Establecer ese pensamiento uniforme, como en algún momento se hizo en el pasado, lo que ya mencionaba yo al principio, que se trató de querer quitar lo que había y poner otra cosa encima de, y lo que se hizo fue destruir aquel gran valor, aquella gran riqueza que tenía un pueblo. Y por eso yo creo que tenemos que sobre todo entender cómo en algún momento ese papel de María, y sobre todo en nuestra patria, tenemos que vivirlo de una manera muy particular, con todos los contextos, con todos los niveles, con todos los aspectos. Una de las cosas que yo siempre he dicho, de Texas arriba, que siempre no perdamos de vista de mirar hacia el cielo, pero de Texas abajo, que logremos siempre ser personas que busquen el bien común, ser personas que cultivemos. Decía ahorita hace ratito, estaba escuchando al ingeniero Fernando, y escuchaba, yo le decía esto, cómo en algún momento señalaba las situaciones, los problemas, las dificultades, las cuestiones solidarias que tenemos que tener, pues esto se van a dar a nivel social, y tenemos que estar todos, como tú acabas también de señalar, metidos en esta obra humana. Y de lo contrario, tener la capacidad de ser felices implica comprometerme día a día, paso a paso, dentro de una sociedad que trabaja, que lucha, que se esfuerza, que sufre, que padece, que vive situaciones, pero que no debemos olvidarnos, como ahora sí, pasamos otra vez de Texas arriba, que hay que buscar esa esperanza que la encontramos, como dice María, ¿qué no estoy yo aquí que soy tu madre? Pues bien, yo creo que esto es uno de los aspectos más importantes en los cuales pues María también expresó. Ella caminó y ella cantó también en algún momento. María camina llevando la alegría de quien canta las maravillas de Dios, y ha hecho con ella de esa pequeñez de su servidora. A su paso como buena madre suscita siempre el canto, dando voz a tantos que de una u otra forma sentían que no podían cantar. Les da la palabra como a Juan, al cual dijo, es que yo soy escobilla, soy palo de no sé qué tantas cosas dijo Juan Diego cuando ella le dijo, aquí es donde viene algo, voy a brincármelo así rapidito. Cuando va y le dice, vea con el obispo Zumárraga y dile esto, señora mía, pero si yo no soy que cola de ratón, podría decirlo así, ¿sí? En algún momento, ¿qué hubiera sucedido con la devoción a la Virgen de Guadalupe si hubiera sido dada en las manos del obispo de manera directa? Hubiera dudado. ¿Por qué? Porque venía de la autoridad. Yo hubiera dudado
porque vendría de quien en algún momento estaban imponiendo una fe en un pueblo. Yo hubiera dudado porque en algún momento se manifestaba desde quienes tenían el poder. Por el contrario, esa fe llegó ¿desde dónde? Desde lo humilde. Desde lo humilde, desde abajo. Comenzó en algún momento ese caminar donde se manifestó de manera muy importante sobre todo aquel acontecimiento y en el que no había la menor duda. Un indio de la más baja categoría, podemos decirlo así, pobre, no vivía en el centro de aquella gran ciudad de Tenochtitlán, sino que vivía en las orillas, en Tlatelolco. Vivía en una situación de pobreza, dedicado al campo totalmente. Sin embargo, era un hombre recto, sencillo, humilde, que no desconoció aquel acontecimiento que en algún momento le habían predicado, porque ya dice, la misma Endecamo dice, iba muy de mañana a celebrar la Eucaristía con los demás. Es decir, era alguien que ya había entendido ese mensaje. Pero el más grande mensaje fue cuando descubrió aquella imagen. La presencia de María en medio de todo lo que en algún momento sobre todo le acompañó. La escuela de María, en ella aprendemos también, está marcada no por el protagonismo, sino por la capacidad de hacer que los otros sean protagonistas. Y lo encontramos de manera muy especial, lo vemos en Juan Diego. Juan Diego no era un protagonista. A él lo hizo que fuera protagonista en aquel acontecimiento del encuentro. Le brinda el coraje, le enseña a hablar y sobre todo anima a vivir la audacia de la fe y la esperanza. Por eso les dirá, ¿qué no estoy aquí que soy tu madre? De esta manera se vuelve ella transparencia del rostro del Señor. Nos muestra su poder invitando a participar. De una manera muy especial nos dirá María, yo soy la madre de aquel por quien se vive. De aquel por quien se vive. No dice, yo soy la madre de... No, de aquel que en algún momento se ha hecho partícipe en medio de nosotros. Y convoca en aquel momento también para vivir ese acontecimiento de salvación a través, dice, que se construya un templo vivo, comenzando por eso, la fe. Recordemos el acontecimiento especial. Han transcurrido 10 años, 1521, la conquista. Y la conquista de manera desastrosa para todo un pueblo, donde perdió todo lo que era, podemos decirlo así, su autonomía, su grandeza, su cultura, voy a decir incluso sus dioses. Todo lo que ellos tenían como valioso, al final de cuentas se ve derrumbado totalmente. Pero esa fe que en algún momento se pretendió implantar, voy a decir la palabra implantar, con las armas, con aquel acontecimiento, sobre todo en la predicación ciertamente, pero con la destrucción de todos sus valores, pues les llevó en algún momento a tener ese recelo y alejarse y a no asumirlo. Sin embargo, con el momento de la llegada y sobre todo la presencia de María, la imagen y la figura nos presenta sobre todo aquel acontecimiento, es una transparencia del rostro de Dios, una manera en la cual ella se manifiesta como esa imagen que tiene todas las características españolas, indígenas, africanos, negros, de todos los colores. Es decir, hay una amalgama en la cual ella sobre todo manifiesta. Y así hizo que Juan Diego entendiera en aquel momento que tantos otros y a quienes ahora sacando del anonimato les ha dado la voz, les ha dado esa posibilidad sobre todo de conocer y de vivir ese acontecimiento de salvación. Su rostro e historia nos hizo protagonistas de una nueva historia de salvación. En este pueblo, lo que en algún momento en Europa, en aquellos países donde se había manifestado la fe al principio, ahora se venía a plantar en estos lugares a través de aquel acontecimiento mariano, la Virgen de Guadalupe. El Señor no busca el aplauso, no busca, también la Virgen María no busca el aplauso, Juan Diego no busca el aplauso, por el contrario, él dice, yo no quiero, manda a otro, ve, dile a alguien principal. Y sin embargo, ¿qué nos encontramos? Con la admiración de nuestro tiempo ante aquel momento y ante aquel acontecimiento. La gloria que el Señor sobre todo manifestó en María, lo hizo también para Juan Diego, que hoy lo tenemos como santo. Un hombre sencillo, humilde, que en algún momento nos cuesta trabajo entenderlo. ¿Por qué?
porque de alguna forma estábamos acostumbrados a que siempre aparecían los principales, los de conocimiento, los de intelectualidad, los de obras grandes y maravillosas como santos, y tener a alguien de esta manera, pues eso hace la diferencia. Por eso tenemos que decir que ante las diferentes circunstancias y todo lo que en algún momento acontece en la vida, tenemos que poner confianza. Tenemos que olvidarnos de que en algún momento de decir que estamos solos, porque no es cierto. Estamos siendo acompañados y estamos siendo parte de una historia de salvación. Estamos siendo parte también de un caminar nuevo en este tiempo y de manera muy concreta ante estas circunstancias que ahora nos rodean, que ojalá tengamos una pizca de esperanza y también fe en lo que María nos ha dicho, que no estoy yo aquí, que soy tu madre. Yo creo que tenemos allí una gran riqueza en la cual hoy por hoy nuestra patria necesita precisamente de este camino, necesita en algún momento de esta escuela cerca de María, con María. ¿Para qué? Para vivir sobre todo, no mirando el querer ser el primero. Como dice Jesús, el quiera ser el primero, que sea el último de todos y que sirva. Y en algún momento yo creo que esto es lo que tenemos hoy aquí al expresar estas palabras y que tú lo acabas de decir sobre todo en este sentido. Que no endurezca nuestro corazón, que seamos capaces de poder condolernos ante las situaciones de los demás, ante aquellos que en algún momento sobre todo comparten con nosotros la vida. Yo creo que desde allí podríamos en algún momento señalar ese caminar juntamente con toda la iglesia. Por eso podemos decir que María es maestra del Evangelio. Caminó y cantó con nuestro continente, y así la guadalupana no es solamente recordada como indígena, como española o en algún momento africana o en algún momento afroamericana. Simplemente María es latinoamericana y guadalupana. Porque nos deja para nosotros sobre todo una enseñanza maravillosa de nuestra cultura, donde en algún momento nuestra fe es como el centro, el corazón de ese caminar juntamente con toda la iglesia. Y podemos decirlo así con palabras más, palabras menos. Nuestro canto de la guadalupana es el canto de una historia en su letra. Es también a la vez, en medio de tantas vicisitudes, nos llena de gozo, de alegría, y todos aquellos que pisamos esta tierra y vivimos este continente, nos sentimos atraídos, amados, nos sentimos acogidos, porque este canto expresa que tiene una protección de un pueblo que camina en medio de tantos problemas y dificultades hoy día en este tiempo, y que necesitamos de una mano que le guíe, porque de lo contrario se perdería. Como ya hemos visto en muchos de los momentos de la historia de nuestra patria, y hoy de manera muy especial en las situaciones sociales que tenemos en su entorno lleno de nubarrones, en que vivimos estos días, podemos decir, solo María de Guadalupe puede darnos esperanza, ya que nos dijo, que no estoy yo aquí, que soy tu madre. Y así como esto, podríamos en algún momento sacar muchas cosas que podríamos de alguna forma manifestar. Por eso su papel importante, construir un templo en medio de nuestra patria, ha sido como el reto en el cual la vida cristiana católica se ha manifestado desde el pasado. En el principio fue una pequeña capillita muy humilde. Hoy es una iglesia muy grande, de la cual podemos decirlo así con orgullo en México y en el mundo, que es de las grandes basílicas, sobre todo en ese sentido a nivel mundial, porque tiene la capacidad ¿para qué? Para albergar a todos aquellos que en algún momento deseen compartir y vivir la oración, el ir al pie, como lo hacen muchos en estas fechas, desde todos los caminos de nuestra patria, desde todos los lugares, desde todas las casas, desde todos los espacios. En algún momento un pequeño signo de María de Guadalupe lo tenemos en cualquier hogar católico. Yo creo que en este día tendríamos muchas más palabras con las cuales podríamos expresar esta fiesta que hoy tenemos como mexicanos, esta fiesta en honor de la Virgen de Guadalupe, esta fiesta como iglesia, esta fiesta como familia, esta fiesta en la cual en algún momento se convierte no solamente en cantos, música, cohetes, etcétera, sino que debe de llevarnos a todos a descubrir la presencia de Dios en nuestra vida a través, sobre todo de manera muy especial, en ese acontecimiento del cual la palabra de Dios viene a darnos. María es la gran mujer de la historia en la cual podemos encontrar esa acogida como madre y en la cual podríamos expresar muchísimas cosas.
Pues que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Que la Virgen María les proteja y acompañe como Madre. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al Tepeyac, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al Tepeyac. Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos, y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su poder y su paz, y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su poder y su paz. Su llegada llenó de alegría, su llegada llenó de alegría, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anáhuac, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anáhuac. Junto al monte estaba Juan Diego, junto al monte estaba Juan Diego, y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar, y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana.